Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Asociación Costarricense de Ingeniería de Transporte les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Gestión de Accesos Vehiculares a Rutas de la Red Vial Nacional, con nuestro panelista, el ingeniero Roberto Quirós Rodríguez. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas se evacuarán al finalizar la conferencia. Por otra parte, la grabación de esta charla la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Voy a darle a continuación la palabra al ingeniero José Antonio Vives, presidente de la Asociación Costarricense de Ingeniería de Transporte, para que les dé la bienvenida. Adelante, don José. Muy buenas noches, gracias, Carol. Muy buenas noches. Para la Asociación Costarricense de Ingeniería de Transporte, por sus siglas ACITRA, y el Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica, es un gusto contar con su presencia en este foro del día de hoy, tanto para los que nos acompañan en vivo como los que podrán acceder de manera diferida a este evento. Para CITRA, que es una asociación adscrita al Colegio de Ingenieros Civiles, es importante fomentar el intercambio interdisciplinario de conocimientos y experiencias profesionales en ingeniería de transportes, campo profesional cuyo objetivo primordial es mejorar las condiciones de vida en nuestras sociedades mediante la aplicación práctica de conocimientos técnicos basados en diferentes disciplinas, como matemáticas, física, tecnologías de información, investigación de operaciones, estadística, ciencias naturales y ciencias sociales, entre otras. El mayor énfasis de la ingeniería de transportes está en la adecuada atención de las necesidades de movilidad de la población, tanto a nivel de personas como de bienes, buscando las mejores condiciones técnicas y económicas para la sociedad y respetando los valores que dicha sociedad ha establecido como fundamentales, como la ética, la protección del ambiente, la inclusión social y la sostenibilidad en el desarrollo. A través del ejercicio profesional en ingeniería de transportes, se buscan enfrentar, sobre una base técnica, problemas asociados a diferentes etapas del desarrollo de inversiones y proyectos relacionados con sistemas de movilidad, como la planificación, el diseño, el mantenimiento, la operación y el control de tales sistemas de movilidad. Así, desde la óptica de la especialidad técnica profesional, mediante este foro, se busca compartir diferentes conocimientos, entre ellos los aspectos importantes, tanto en la normativa técnica como legal, según la cual se deben tramitar los accesos vehiculares de todo tipo de proyecto de infraestructura civil que cuente con entradas y salidas con frente a rutas nacionales. Por lo que agradecemos al ingeniero Roberto Quirós Rodríguez el haber aceptado la invitación de ACITRA para poder abarcar esta temática. A todos y todas, muy buenas noches. Adelante, Caro. Muchas gracias al ingeniero José Antonio Vives por sus palabras. Voy a presentar a nuestro panelista de esta tarde. El ingeniero Roberto Quirós Rodríguez es ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con 23 años de experiencia en el área de la ingeniería de transporte y es fundador y director de proyectos de la empresa RQ Ingeniería y cofundador de la empresa Intraconsultores. La primera es especializada en estudios funcionales de impacto vial, análisis de demanda, diseño de seguridad vial, diseño de pavimentos y campañas de encuestas y aforos vehiculares. Mientras que con la segunda ha dirigido importantes proyectos en el área de estudio vial constructivo de corredores viales con énfasis en las áreas del diseño geométrico y el diseño hidráulico. Sin más, le damos la palabra al ingeniero Roberto Quirós para que inicie su conferencia. Don Roberto está silenciado. Sí, claro, ya me di cuenta. Muchas gracias a Carol y a José Antonio. Cualquier cosa que suceda a partir de este momento con sonido o que necesite mayor volumen o alguna situación, por favor, simplemente me lo hacen ver. No sé, Carol, si vas a hacer alguna indicación antes de iniciar con respecto a las consultas o a la temática que vamos a tener. O si tienen alguna observación que tal vez se pueda considerar importante y que no aplique a la parte de consultas, que se pueda hacer por el chat y ustedes la puedan revisar mientras yo estoy dando la charla. No sé si quieres hacer alguna indicación, Carol.
No, ya yo les indiqué que las consultas quedarían para el final de la conferencia y que las colocan acá por escrito en preguntas y respuestas. No hay Ok, problema. perfecto. Entonces, en todo caso, voy a hacer permitirme compartir un momentito la presentación muy básica y le pido a Carol que me confirme que la misma ya se puede observar. Solamente que está como en vertical, no está en horizontal. Se ve cortado. Se ve cortado. ¿Cómo hacemos para...? Ok, y entonces la segunda lámina que es, voy a pasar, esta también se ve cortada. No, ya ahora sí, ya se ve bien. Ah, bueno, perfecto. Bueno, muy bien. De nuevo, las gracias a todos los participantes. Creo que aquí tendríamos que tener ingenieros, arquitectos, eh, ingenieros civiles, ingenieros en construcción, estudiantes, y pues no sé si habrá alguna otra especialidad representada aquí entre todos. En todo caso, creo que los ingenieros civiles y los ingenieros en construcción, lo mismo que los arquitectos, están muy relacionados con los trámites de construcción que se realizan ante las municipalidades y las responsabilidades que se registran también como profesionales en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Eh, por esa razón es que estoy seguro que la mayoría de los que están acá, o por lo menos una parte importante, ha estado involucrado de una u otra forma con el tema de los accesos vehiculares a las rutas de la red vial nacional. Bueno, en todo caso, a cualquier ruta, ¿verdad? Hay accesos vehiculares que se tienen que tramitar a calles municipales, accesos que se tienen que tramitar a rutas nacionales y a otras carreteras de mucha importancia, ¿verdad? Que incluso quedan fuera de este ámbito directo de la red vial nacional, que son la ruta 27 y la ruta 1, y más adelante les voy a explicar por qué. Es una situación compleja y por eso es que se ha decidido, bueno, primero presentar esta charla y posteriormente poder generarse algún curso en el que se pueda abarcar con mayor detalle toda la problemática que conlleva lo que es la tramitología de accesos vehiculares, porque yo pienso que, bueno, nosotros tenemos 23 años de estar en esto, pero yo creo que hace más de 23 años, o sea, hace 25, 30 años, no era complejo esta situación, pero conforme ha avanzado el tiempo, esto se ha convertido realmente en una situación difícil muchas veces, primero porque hay desconocimiento en el profesional con respecto a todos los requisitos que se tienen que cumplir para que su proyecto pueda tener un acceso seguro, funcional y que cumpla con toda normativa, ¿verdad? Que está establecida para esto. Pero también, pues no solo es eso, no solo cumplir con todos los requisitos, sino que también no se nos detenga o no se nos pegue el proyecto en media tramitología, porque eso es, bueno, eso es nefasto para un proyecto comercial, para un proyecto inmobiliario, y eso es lo que precisamente es uno de los puntos más importantes que se quieren atacar a través de esta charla y a través de los cursos que vengan en adelante. Que podamos estar enterados, que podamos tener conocimiento de la normativa, de los requisitos, y eso se pueda atacar con tiempo, poderse anticipar y que más bien no se convierta al final esto en la ruta crítica del proyecto, que más bien genere una serie de atrasos, al proyecto que se está tramitando ante el órgano municipal y ante el CEFIA en lo que se refiere a responsabilidad. Los proyectos todo proyecto que se construye, que tenga acceso vehicular a una ruta nacional, tiene que tener
tiene que tener un permiso, tiene que contar con un permiso de la autoridad. En este caso, quien tiene la jurisdicción sobre las rutas nacionales es el MOP. Y hay dos instituciones que velan en este caso y que otorgan todos los derechos a estos accesos vehiculares, que son la Dirección General de Ingeniería de Tránsito y la División de Obras Públicas del MOP. Bueno, ambas instituciones son del MOP. ¿Qué tipo de proyectos tiene que contar con un permiso de acceso vehicular? Prácticamente todos. Prácticamente todo desarrollo que implica un ingreso, una entrada y una salida para vehículos necesita un permiso. Incluso la vivienda unifamiliar necesita un permiso y eso está reglamentado. Lo que cambian son los requisitos. Lo que cambia en cada proyecto es la complejidad del estudio de impacto vial que se tiene que presentar, la complejidad de los planos de diseño vial, la complejidad de los planes de manejo de tránsito durante la obra vial y otra serie de requisitos adicionales. Pero al final todos los proyectos nuevos tienen que cumplir con una normativa que es la que vamos a tocar a partir de este momento. En el año pasado, en el año 2020, en mayo, se publicaron 2 decretos ejecutivos. Y estos 2 decretos ejecutivos se publicaron con el fin de que quedara regulado algo que anteriormente, se puede decir que no estaba regulado de forma oficial, porque los trámites que hacían los ingenieros especializados en tránsito y especializados en diseño vial para contar con un permiso de acceso se hacía a través de una serie de requisitos que ya se conocían y que en la práctica se aplicaban por parte de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. Estos requisitos se distribuían de cualquier forma, de la forma más práctica que hubiese. Los ingenieros responsables recibían estos requisitos y trataban de cumplir con cada uno de ellos. Pero a partir ya del año pasado se reguló esto a través de una normativa bastante detallada en la cual se trabajó durante varios años para poderla conformar finalmente. Y con esto pues se logró que esto ya quedara establecido de esta forma. Así es como estos 2 reglamentos empiezan a regular, digamos, todos los requisitos que tienen que ser presentados para acceder a un permiso de acceso vehicular. Uno de los reglamentos, aquí no tengo el nombre, pero déjenme y lo voy a revisar. Voy a revisar aquí. Ok, uno de los reglamentos se llama Reglamento para el trámite electrónico de permisos para la construcción de accesos vehiculares a rutas de la red vial nacional. Este primer reglamento lo que regula son los requisitos documentales y técnicos que se tienen que presentar en la Dirección de Ingeniería de Tránsito y en la Dirección de Obras Públicas del MOP, o en la División de Obras Públicas del MOP, para acceder al permiso de acceso propiamente. El permiso de acceso propiamente. El segundo reglamento al cual yo hacía referencia se llama Reglamento de Construcción y Funcionamiento de Accesos Vehiculares a Rutas de la Red Vial Nacional. Este segundo reglamento lo que regula son los requisitos documentales y técnicos que tienen que ser presentados para acceder ya al permiso para iniciar la obra de construcción del acceso y para que dicha obra sea recibida oficialmente por el MOP y se dé así el permiso de funcionamiento del proyecto o del acceso como tal, diría yo.
Entonces, esta primera lámina que o filmina que estamos viendo acá en la presentación, lo que está relacionada con el primer reglamento y con la primera etapa del primer reglamento, porque son dos etapas que están consideradas acá. La primera etapa, cuando se quiere acceder a un permiso de acceso vehicular, la primera etapa se tramita por la plataforma APC. Hay dos plataformas que se utilizan acá. La primera etapa se tramita por medio de la plataforma APC Requisitos y esta plataforma permite la comunicación directa con en este caso con la Dirección de Ingeniería de Tránsito, Dirección General de Ingeniería de Tránsito, específicamente el Departamento de Estudios y Diseños. A través de esta plataforma, entonces, es posible presentar una serie de requisitos que se solicitan para lo que se podría considerar como el anteproyecto que se presenta. Después habrá algo que podríamos considerar, no es que está llamado así, yo lo estoy llamando así. Posteriormente se tramita un proyecto final ante la División de Obras Públicas, pero primero necesitamos acceder al anteproyecto. El anteproyecto, aquí como se ve en esta filmina, el anteproyecto tiene, digamos que 3 documentos técnicos fundamentales, que son el estudio de impacto vial del impacto funcional y seguridad vial, estudio de impacto funcional y seguridad vial, el plan de manejo de tránsito durante la obra vial y los planos de diseño funcional y de seguridad vial. Estos tres requisitos se suben por medio de formatos PDF con ayuda de esta plataforma APC Requisitos. Y bueno, otra serie de documentos legales, de índole legal, que también tienen que subirse, como el alineamiento vial y el uso del suelo, la personalidad jurídica del propietario del terreno, otros alineamientos. Van a haber otros alineamientos, por ejemplo, que tienen que ver con líneas de tensión, de alta tensión, alineamientos relacionados con ríos, quebradas, alineamientos relacionados con la línea del tren, que genera Incofer, etc. Entonces, todo este compendio de documentos se tienen que presentar por medio de la plataforma APC. Ahora, con respecto al estudio, me voy a referir rápidamente a lo que es el estudio de impacto funcional y de seguridad vial. Porque este estudio, a ver, igual como decía anteriormente la normativa que fue promulgada o que fue publicada en mayo del año pasado, anteriormente a eso, pues existían una serie de guías, yo diría informales, que se utilizaban, y eso estoy hablando de los años recientes, porque 5 años atrás, 10, todavía menos 15 años atrás, no se contaba con ninguna guía específica para la generación de un estudio de impacto vial. Entonces, bueno, la Dirección de Ingeniería de Tránsito trabajó arduamente en la generación de esa guía, la fue perfeccionando a lo largo de los años, y el reglamento que se publica el año pasado ya hace alusión a esa guía. Y de esta forma es que la misma guía queda automáticamente oficializada y ustedes pueden acceder a esa guía en cualquier momento, ¿verdad? La misma Dirección de Ingeniería de Tránsito se las puede hacer llegar de forma directa. En esta guía se establecen todos los mecanismos por medio de los cuales se diseña un estudio, se analiza un proyecto desde el punto de vista del impacto que genera en la funcionalidad de las vías que rodean al mismo, ¿verdad? Entonces, es importante entender
que no nos podemos apartar de todo lo que establece esta guía de estudios de impacto funcional y de seguridad vial. Para resumir solo un poquito de lo que establece esta guía lo que indica es que los proyectos, cualquier proyecto que genere tránsito vehicular, desde una vivienda unifamiliar hasta proyectos grandes como mega oficentros o moles, que son proyectos enormes de índole comercial, todos necesitan un análisis. Aquí lo que se diferencia en este caso es la complejidad de ese análisis, lo detallado que se realiza el análisis, pero todo necesita análisis. Lo único que podríamos decir en este caso, que no requiere directamente un estudio de impacto vial, es una vivienda unifamiliar. Ahora, existen otros proyectos que aunque no son una vivienda unifamiliar, se podría considerar casi tan pequeños como una vivienda unifamiliar, porque existen proyectos de locales comerciales donde al final es solo un local y de parqueos lo que puede tener es 1, 2 o 3 parqueitos, es lo que puede tener. Y a pesar de eso, la guía no discrimina en ese caso para la presentación de un estudio de impacto vial y un análisis de capacidad, un análisis de demoras e incluso de colas vehiculares. No discrimina. El único que está exento por parte del reglamento, de la guía, perdón, es la vivienda unifamiliar. Podremos tener un proyecto que no genere tránsito, porque un proyecto de dos parqueos o 3 parqueos no va a generar un tránsito significativo, es despreciable. Incluso de 5 o 10 parqueos sigue siendo despreciable. No obstante, se van a exigir los requisitos. ¿Qué significa? Que aunque sabemos que el proyecto no genera impacto vial, a pesar de eso es necesario hacer el análisis de capacidad, según el reglamento, según la reglamentación. Se necesita calcular demoras, se necesita calcular colas, se necesita incluso analizar intersecciones cercanas a ese acceso, a pesar de que el proyecto sea tan pequeño. Ahí donde ven ustedes, donde pueden leer y se indica alcances, dice zona 1 y zona 2, requisitos para giro izquierdo, periodo mediodía. Una de las cosas que se hace al inicio del desarrollo de este estudio de impacto vial es definir dónde está ubicado el proyecto, si es en zona 1 o zona 2. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué se refiere a esto? Bueno, simplemente a si está en una zona en la que por la cantidad de tránsito se requiere un análisis, digamos, más integral de las intersecciones cercanas que se ubican cercanas al proyecto, o si solo se analiza el acceso propiamente. Pero si tenemos un local comercial de 3 parqueos que no genera tránsito, prácticamente no genera tránsito, pero está ubicado en la zona 2, y la zona 2 es aquellas carreteras en las que en la hora pico pasan más de 300 vehículos, aunque tengamos un proyecto pequeño, de todas formas nos exige el reglamento el análisis incluso de una vialidad más allá del acceso propiamente. Si por el contrario estamos en una zona más rural, donde tenemos muy poco tránsito, menos de 300 vehículos en la hora pico, pasando frente al proyecto, pues entonces estaremos en zona 1, y eso es lo único que nos exime es de analizar el resto de la vialidad, pero si nos obliga, nos obliga a analizar el acceso propiamente. Ok. Aquí es donde está indicado esta parte del giro izquierdo. Es que, bueno, cuando, vamos a ver, hace alrededor de 5 o 10 años para atrás, era posible diseñar accesos vehiculares por medio o en los cuales se pudiesen habilitar e implementar
los giros izquierdos del proyecto, que son tan importantes, sobre todo en proyectos comerciales, que son tan importantes, sin la necesidad de hacer ampliaciones viales en la carretera pública a costo del proyecto para generar carriles exclusivos. Ya esto se vino a regular porque antes era muy subjetivo de los ingenieros de la Dirección de Ingeniería de Tránsito, dónde se podía, dónde no se podía hacer un giro izquierdo sin hacer las ampliaciones viales. Ya en este caso, si estamos en zona 1, una vía con menos de 300 vehículos pasando, bueno, este número es sumando la generación del proyecto. Si es menos de esa cantidad, podemos acceder a giros izquierdos eventualmente, sin la necesidad de ampliaciones viales. Pero ya en el caso de la zona 2, que es la gran mayoría de los proyectos que se llegan a tramitar, ya en ese caso lo que se tiene, o a lo que se está obligado, es hacer ampliaciones de la ruta principal. ¿Y de qué depende de eso? Bueno, depende de que la ruta tenga un derecho de vía suficientemente amplio para poder generar las ampliaciones viales. Ahora, en los casos en los que no se cuenta con ese derecho de vía, pero el frente del proyecto, el frente del terreno donde se desarrolla el proyecto, es lo suficientemente grande como para donar terreno y que ese terreno, esa área sirva para hacer las ampliaciones viales, pues también eso es aceptable, eso es de recibo. Entonces también se puede manejar por ese lado. En todo caso, se desarrolla el estudio de impacto vial, se tiene que desarrollar también un plan de manejo de tránsito durante la obra vial. Es un poquito contradictorio o extraño, diría yo, que en esta fase de anteproyecto ya se esté diseñando un plan de manejo de tránsito para la obra que se va a desarrollar, que a veces son obras tan simples como un acceso de 2 carriles sin tocar nada de la carretera principal y simplemente un poquito de pintura, hasta proyectos mucho más complejos, donde hay varios accesos, donde hay ampliaciones viales, donde hay medidas de mitigación, donde hay obra realmente importante. Entonces, definir un plan de manejo de tránsito sin la participación de la constructora que va a generar el programa de obra y el programa de trabajo, es un tanto difícil, pero bueno, con la experiencia del ingeniero vial es posible realizar estos planes de manejo de tránsito que también se suben como requisito en esta etapa. Y por último, los planos de diseño funcional y de seguridad vial. Estos planos no son planos geométricos de diseño geométrico todavía. No obstante, sí tienen que contar con algunas características importantes del diseño geométrico, sobre todo en planta, porque de hecho son planos de planta nada más, no tienen perfiles longitudinales, ni secciones transversales, ni secciones típicas, ni otra serie de características propias del diseño geométrico altimétrico, ¿verdad? Y planimétrico, sino que estamos hablando más que todo del detalle funcional. Se tiene que también presentar un diseño de la situación existente, que en el reglamento se conoce como plano topográfico, ¿verdad? Con todas las características que son importantes en el diseño vial que deben estar consignadas como la situación existente de la carretera. Estos planos entonces también se adendan en esta plataforma APC Requisitos. Y bueno, a partir de la presentación de este anteproyecto, se tienen la Dirección de Ingeniería de Tránsito tiene 15 días hábiles para la revisión respectiva y para tener una respuesta. Si la Dirección de Ingeniería de Tránsito aprueba de una vez el proyecto, bueno, ya estás aprobado, pero si pide subsanes, entonces usted tiene 10 días hábiles para subsanar. Normalmente se subsana en mucho menos tiempo. Y luego la dirección se vuelve a subir el proyecto con los subsanes y la Dirección de Ingeniería de Tránsito tendrá ahora otros 15 días hábiles máximo, ¿verdad? Porque normalmente en Ingeniería de Tránsito está durando menos tiempo que para hacer la segunda revisión y la aprobación final. Solo en el caso de que llegara a rechazar Ingeniería de Tránsito, entonces en ese caso vamos a tener que volver a ingresar el proyecto porque el reglamento establece que los subsanes se pueden hacer solo una vez, ¿verdad? Pero
bueno, básicamente eso es y tenemos una vigencia de la aprobación de 1 año a partir de ese momento. Ahora me está ganando el tiempo, voy a avanzar rápidamente a la segunda presentación, donde ya habla del proyecto constructivo, proyecto final, planos de diseño vial, con planos constructivos de diseño vial. También se tramitan a través de la plataforma PC, otra plataforma paralela, que es la plataforma PC institucional. Ya en esta plataforma sí se registran responsabilidades profesionales de nuestra parte. Registramos la responsabilidad de los estudios preliminares, perdón, ahí se me fue. Se registra la responsabilidad de los estudios preliminares del anteproyecto y de los planos y especificaciones, que es como se puede considerar lo que estamos subiendo acá, a pesar de que realmente no es anteproyecto lo que estamos presentando en este caso. ¿Por qué? Porque estamos presentando ya un diseño geométrico. Un diseño geométrico que va a tener mucho detalle. Ojo, que voy a hacer una acotación. En el pasado, esta tramitología del proyecto constructivo no se realizaba con la Dirección de Ingeniería de Tránsito. Lo anterior que mencioné en la parte de anteproyecto, sí se tramitaba con la Dirección de Ingeniería de Tránsito. Una vez que se obtenía ese permiso y en el momento en que ya se iba, al momento que se iba a construir ya la obra, con la Dirección de Previsión Vial del MOB o el Departamento de Previsión Vial del MOB, se tramitaba lo que se conocía como la rotura de vías, ¿verdad? Que era el permiso ya para poder construir la obra propiamente. Antes eso estaba desligado uno de otro, un trámite de otro estaba completamente desligado. Ahora están unidos y va todo seguido. Se tramita en Ingeniería de Tránsito y aquí se procede a tramitar de forma inmediata en la División de Obras Públicas el proyecto geométrico, hidráulico y el diseño de pavimentos. El diseño geométrico, y esa es la observación que quería hacer, en algún momento existieron dudas cuando se publicó este reglamento de si un acceso tan simple como un local comercial de 10 parqueos, donde no hay giros izquierdos, donde no se toca la vía principal prácticamente para nada, salvo para pintar un par de flechas direccionales o redemarcar una línea de centro. Fuera de eso, quizás no se haga nada, construir la acera del desarrollo comercial, construir el acceso, nada más. Y se tenía la duda de qué tan detallado tenía que ser el proyecto geométrico y el proyecto hidráulico. Bueno, ya no tenemos ninguna duda al respecto, ¿verdad? La División de Obras Públicas exige un diseño geométrico y un diseño hidráulico, y también existe una guía de diseño de planos viales, que también se cita en el reglamento y que se tiene que seguir paso a paso. Este proyecto geométrico, entonces, a pesar de que estamos hablando de solo un acceso vial sin ampliaciones, y donde se podría decir que la parte de obra es bastante simple, de todas formas se exige tirar un eje geométrico. Se debe tirar un eje geométrico del acceso, y normalmente se exige también que haya un eje geométrico de la vía principal, a pesar de que la misma no se toque en lo que se refiere a obra propiamente, no se hagan ampliaciones, no se toquen los pavimentos. Se piden los ejes geométricos, se exigen los ejes geométricos y los perfiles longitudinales de la obra. Entonces es ya un proyecto básicamente planta perfil con secciones transversales cada 10 metros, cada 20 metros, dependiendo de lo detallado que se necesite presentar, y esto es indispensable. El diseño hidráulico igual piden todos los requisitos para asegurar aún el proyecto más sencillo, como decía anteriormente. Se exige un proyecto hidráulico para asegurar la continuidad de las aguas longitudinales, digamos, a la vía. ¿Por qué? Porque con la construcción del acceso, puede ser que la construcción del acceso se haga sobre
sobre lo que en ese momento sea un canal natural. Puede ser que lo que haya es un cordón y caño existente, pero que haya un tragante, un pozo en ese lugar y el mismo tenga que ser reubicado. Bueno, hay diferentes características de ese diseño del drenaje menor y también se exige como requisito. El diseño de pavimento solo aplica en el caso de que se vaya a hacer una ampliación de la carretera. Acordémonos de que cada vez que se necesite tener aprobado un giro izquierdo, se va a necesitar ampliar la carretera y se va a necesitar hacer de manera que se tenga un carril exclusivo para el ingreso en el acceso y un carril exclusivo para la salida del mismo, para hacer la transición en lo que es la salida del giro izquierdo. Y por esa razón es que se necesita un diseño de la estructura de pavimentos con su respectivo informe técnico de respaldo. Cuando sea necesario, sí puedo decir que este es en menos de los casos, ¿verdad? Pero cuando sea necesario habrá que hacer también un diseño con base en una guía que está establecida y publicada y no, mencionada en el reglamento para lo que son barreras de contención vehicular, barreras de seguridad que normalmente van a ser del tipo FlexBeam, aunque también podrían ser de tipo rígido, según el requerimiento. ¿Dónde más puede ser necesario esto? Bueno, en el caso de ampliaciones viales, y sobre todo si la ampliación vial va a estar asociada, por ejemplo, al diseño de muros, de retención de tierras, y ahí es donde puede eventualmente salir el requerimiento de una barrera de seguridad para proteger a los vehículos del peligro o potencial peligro que se pueda generar en el margen de la carretera. El sumario de cantidades y de estructuras con su presupuesto también es parte de los requisitos que tiene que ser presentado, el cual tiene que ir también en su formato y cumpliendo con el CR 2010. Y en cuanto a plazos, volvemos a tener la misma configuración de plazos de la etapa 1. Que es 15 días hábiles para la primera revisión, un subsane con un plazo máximo de 10 días hábiles de parte del profesional y otros 15 días hábiles que tiene dispuesto la administración, la División de Obras Públicas, para poder revisar por segunda vez el proyecto. Si el proyecto se aprueba, pues se pasa a lo que conocemos como etapa tercera, etapa 3, que es el segundo reglamento que yo les mencionaba con anterioridad. Si no se obtiene la aprobación en la segunda revisión, hay posibilidades de entrar nuevamente por medio de la misma plataforma APC institucional para poder presentar por decirlo así, el segundo subsane, el segundo grupo de correcciones que se hacen, incluso un tercer grupo de correcciones si fuera el caso, haciendo un reingreso. Entonces, la plataforma va a dar las posibilidades para que se pueda hacer esto las veces que sea necesaria hasta obtener la aprobación final del proyecto. Algo que no mencioné tanto de la etapa 1, APC requisitos, como de esta etapa 2, APC institucional, es que se aplica un cargo de 5,000 colones, que es un timbre que se establece ahí automáticamente. No obstante, va a haber otro pago adicional, que ya es una tasación que hace el CEFIA directamente con base en el presupuesto que se está subiendo o con base en los planos que se están subiendo. El CEFIA hace también una tasación que tampoco es una cantidad, digamos, tan importante de dinero. Andará muchas veces en los proyectos viales, puede variar entre los 10,000 y los 100,000 colones, por ahí, a veces 200,000 colones cuando mucho, cuando son obras muy, muy, muy grandes. Pero bueno, eso está ahí y eso pues, se tiene que también pagar para poder acceder a la revisión del proyecto, porque este cobro se genera cuando usted registra la responsabilidad y registra el proyecto.
par de días después ya está cargado ese monto. Entonces, eso tiene que ser pagado y también el profesional tiene que aceptar la responsabilidad por ese registro que se acaba de hacer de responsabilidad dentro del proyecto, de los estudios preliminares y de los planos y especificaciones. El profesional también va a tener que aceptar la responsabilidad y ya con esto oficialmente el proyecto es subido a la plataforma y le llega al MOP para que puedan hacer la revisión respectiva. Ya para ir finalizando, para no tratar de no pasarme de los 40 minutos que me habían dado, 45 minutos que teníamos y poder dejar un margen para consultas. Tengo aquí la tercera, lo que tal vez yo llamo tercera etapa, no está establecido así en los reglamentos. Insisto, el primer reglamento establece etapas 1 y 2 con la Dirección de Ingeniería de Tránsito y con la Dirección de Obras Públicas, y con esto ya se obtienen planos finales aprobados. Entonces, la consultoría que se refiere a planos y estudios ya queda aprobada. Y en este caso, entonces, le corresponde, esto lo puede hacer el mismo profesional, pero ya no necesariamente esta parte la debe continuar el mismo profesional que estuvo a cargo de las etapas 1 y 2 de diseño. Esta parte la puede llevar, por ejemplo, perfectamente el responsable de la ejecución de la obra. Lo que antes conocíamos como director técnico, que ahora se le llama, entiendo, responsable de la ejecución de la obra. Entonces, el responsable de la ejecución de la obra puede anunciar a través de la misma plataforma APC institucional, puede anunciar el inicio ya de la obra. El inicio de la obra, y para eso va a tener que presentar 3 requisitos iniciales. Aclaro, lo que se hace por la plataforma PC es informar el inicio de la obra y esto le llega directamente a la Dirección de Obras Públicas. Se dan ya por enterados a través de la plataforma. Pero el resto de cosas que se hacen acá y que yo estoy indicando acá, no se hacen a través de APC, sino que ya se hace directamente a través de correo electrónico. Hay que presentar un programa de trabajo, un programa de evaluación de la calidad, o sea, un programa de control de calidad y un presupuesto de la obra, que bueno, ese presupuesto se supone que ya lo traemos desde la etapa 2, ¿verdad? Y se le tiene que presentar a la División de Obras Públicas. Importante, ya la División de Obras Públicas San José, en el MOP, en el plantel central, le corresponde hacer la conexión, digamos, de este trámite con el departamento o dirección regional, según la ubicación del proyecto y según la ubicación del proyecto, del acceso, ¿verdad? Para que sea la dirección regional la que se encargue de la División de Obras Públicas, la que se encargue de todo este proceso que sigue en la etapa 3, que es la inspección de la obra hasta el recibido conforme de la importante, no se le puede olvidar al profesional que asuma la responsabilidad de la ejecución de la obra, también registrar su responsabilidad en este caso. Si es el mismo profesional que llevó el proceso o ya es un nuevo profesional. Normalmente aquí va a ser más bien el profesional que designa la empresa constructora, porque es el que va a estar a cargo ya de esa responsabilidad. Habrán otras responsabilidades como la inspección que puede registrar el propietario del proyecto, puede estar interesado en contar con una inspección de la obra, puede estar interesado en contar con un director general para la obra y registrar esas responsabilidades, cosa que no es obligatorio que se haga. Pero lo que sí es obligatorio es la responsabilidad de la ejecución de la obra, que tiene que estar plasmada y, ¿verdad?, establecida ya, registrada debidamente. Cuando se presenta el programa y los presupuestos, la división regional, no, esto lo hace el mismo plantel central, la División de Obras Públicas genera el estimado de la garantía de cumplimiento que se tiene que pagar.
Y esto no se va a dar orden de inicio a la obra hasta que estas garantías sean debidamente pagadas. Ahí se da toda la información. El mismo reglamento establece la información de cómo se hace ese pago de garantías. El mismo profesional que estuvo a cargo de etapas 1 y 2 de toda la parte de diseño podría estar también presente en este proceso, coordinando varias cosas como la ejecución del plan de manejo de tránsito, coordinando reuniones en sitio con la inspección que va a tener el MOB, y también muy importante, puede estar a cargo del seguimiento de la obra por causa de que su diseño está siendo ejecutado y por lo tanto pues puede ser bastante importante una inspección de contraste y un seguimiento de la obra hasta el recibido conforme. Este proceso pues tardará en el caso de accesos vehiculares desde los más simples hasta los más complejos. Estamos hablando de entre 1 mes y hasta 6 meses normalmente para que se culmine todo este proceso de construcción, de obra, hasta que se tenga finalmente la aprobación de la División de Obras Públicas y el recibido conforme. Algo importante es que el reglamento establece que también la Dirección de Ingeniería de Tránsito debería generar su informe final y desde mi punto de vista, bueno, lo que tiene que revisar la Dirección de Ingeniería de Tránsito es la parte de la seguridad vial, básicamente, ¿verdad? Pero eso es una coordinación interna que tienen que realizar las instituciones para determinar quiénes van a estar a cargo de la aprobación final de las obras. Cuando esas obras ya son aprobadas, se puede acceder a la devolución de las garantías y finalmente una presentación de planos ASBIL, que es un requisito que se establece ahí. Se supone, digamos, en la buena teoría, que los planos ASBIL son prácticamente los planos de diseño vial aprobados, ¿verdad? Pero, bueno, en ocasiones pueden existir diferentes circunstancias que hagan que se tenga que generar algún cambio que probablemente no pueda ser de orden conceptual definitivamente, ni de orden funcional, pero alguna modificación normalmente puede ser en la parte de drenajes, el drenaje menor, que haga que sea necesario presentar los planos ASBIL. Entonces, se actualizan los planos con la información de campo nueva que se ha generado y se presenta esto como último requisito para ya acceder al permiso final. De esta forma, entonces, se culmina el proceso y el acceso o el proyecto adquiere lo que se conoce como el permiso de funcionamiento del acceso, que lo da directamente, insisto, la División de Obras Públicas. Entonces, pues, básicamente yo creo que hasta acá llegaríamos con la presentación, con esta charla. Entonces, más bien, no sé, yo le diría a Carol que ella establezca cuál es la dinámica a seguir a partir de este momento. Quedo a disposición de consultas o escuchar comentarios, ¿verdad? O leer comentarios. Muchísimas gracias al ingeniero Roberto Quiroz por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Tengo varios en la pestañita de preguntas y respuestas y una mano levantada. Voy a darle la palabra a Laura Arguedas para que ya se le permitió abrir el micrófono para que haga su consulta de voz y luego pasamos a las escritas. Adelante, Laura. ¿Aló? 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 Sí, la escuchamos, Laura. Sí, buenas noches. Sí, generalmente siempre los clientes tienen la pregunta de cuánto es al final de cuentas lo que se les cobra por estos, digamos, nuevos requisitos. Ellos siempre están pendientes de saber el porcentaje que se les va a cobrar para saber si ellos tienen alguna idea de cuánto sería un aproximado o un porcentaje más o menos. Ok, Laura, vea, Laura, ese tema sí es un poquito complejo porque no se puede considerar esto definitivamente como un cobro por porcentaje.
como estamos nosotros acostumbrados en lo que es obras de infraestructura. No, si ustedes tienen alguna idea de cuánto más por todos estos estudios se les cobra a los clientes, porque ellos siempre quieren saber cuánto es el costo al final de cuentas de todos estos permisos nuevos y trámites nuevos para ellos tener, obviamente que en el presupuesto económico, en las proyecciones que ellos hacen y todo, tomarlo en cuenta. Claro, Laura, por eso lo que le explicaba anteriormente es que como no puede ser por porcentaje, a veces es mucho más sencillo en otro tipo de obras y otro tipo de consultorías, hacerlo por porcentaje, por los porcentajes que se manejan en el CEFIA, ¿verdad? Como en este caso no aplica de esa forma, entonces el profesional lo que tiene que hacer es un presupuesto de cada uno de los productos que tienen que ser generados y tramitados. Entonces, pues lo normal es que se estiman los costos y se adicionan, como se hace un presupuesto convencional, el resto de rubros que terminan de conformar el presupuesto ya final que genera el profesional para establecer ese cobro. Pero no hay definitivamente, y dado bueno, la gran cantidad de tipologías que existen de proyectos que se tienen que tramitar, desde los más simples hasta los más complejos, pues sería imposible ni siquiera establecer un orden de magnitud. Por experiencia te digo, eso va desde montos bastante bajos hasta montos bastante importantes, porque hay proyectos en los que usted puede tardar desde 15 días hasta 3 meses generando el producto, y puedes necesitar desde un profesional hasta 5 o hasta incluso 10 profesionales en todo el proceso. Entonces, por esa razón es muy diverso lo que se puede llegar a tener en lo que se refiere a presupuesto. Ok, sí, muchas gracias. Con gusto. La siguiente consulta es de don Hansel Quesada. El trámite debe realizarse para cualquier tipo de ruta nacional, es decir, sea ruta primaria, secundaria o terciaria. Qué dicha que Hansel hizo esa consulta, porque, bueno, por causa del tiempo tal vez lo pasé por alto, pero en este caso, cualquier ruta nacional entra dentro de las regulaciones de estas normativas. Cualquier ruta nacional, incluso no solo rutas nacionales primarias, secundarias y terciarias, sino las que se conocen como rutas de travesía, que son rutas que originalmente eran de jurisdicción municipal y que de una u otra forma finalmente llegaron a ser adoptadas por el MOP a través de la Dirección de Planificación Sectorial, y fueron denominadas no como una ruta nacional, sino como una ruta de travesía con un código de una numeración, un código específico, y también entra dentro del grupo de rutas en las que aplica esta normativa. Las únicas 2 rutas nacionales que quedan fuera de la aplicación de estas normativas son la ruta 1, y no toda la ruta 1, sino la ruta 1 desde la ruta 1, que es la carretera General Cañas, en conjunto con la Bernardo Soto, desde la Sabana, desde el inicio ahí en la Datsun, hasta la Radial San Ramón, lo que es la entrada a San Ramón. ¿Por qué razón? Porque es una ruta que está siendo, de hecho ya está siendo operada, porque hay peajes que están pagándose, que se están cobrando en este momento, ya administrado por el fideicomiso del proyecto de ampliación de la Ruta 1 a cargo de la Unidad Administradora de Proyecto del BCR. Entonces, en el reglamento se establece que esta ruta no está dentro de las rutas en las que se aplica la reglamentación,
porque esta ruta se va a mantener, y digo mantener porque hasta la fecha ya existía, ya estaba regulada por el reglamento de carreteras de acceso restringido, que ya es otro reglamento aparte. La otra ruta que queda fuera de la aplicación de estas normas que estamos viendo hoy es la ruta 27 por causa de que la misma está concesionada y por lo tanto entre la ruta 27, entre Gimnasio Nacional, kilómetro cero, hasta allá en Caldera, por la entrada de Matalimón, donde se da la conexión con la ruta, ¿qué ruta es esa? Ruta 23. Con la ruta 23, si no me equivoco, ¿sí? Aparte de Caldera, que es la ruta que va de Caldera ya hacia Punta Arenas, esos 76, 77 kilómetros son concesionados y por lo tanto tampoco entran dentro de esta aplicación, sino que corresponde al reglamento de carreteras de acceso restringido, todo lo concerniente a accesos vehiculares. La siguiente consulta, igual de don Hansel Quesada, dice que si puede repetir los nombres de los reglamentos y dónde los puede descargar. Claro que sí. Carol, ¿habrá alguna forma de dejar más bien esa información para que todos puedan acceder? ¿Vos qué decís? ¿Cómo lo puedo manejar para que después de esto ya todos puedan acceder a los reglamentos y no tengan que estar apuntando todo? Lo que puede hacer es colocar los enlaces en el chat. Ajá. Para que todos lo puedan ver. Ok, bueno, en este chat yo puedo copiar sin ningún problema los títulos de los reglamentos. Denme un segundito. El número 1, el que voy a copiar primero, es el que corresponde a la etapa 1. Un segundito. Ya indiqué ese y el segundo reglamento. Y el segundo reglamento es este. Denme solo un segundito. No me está dejando copiar la herramienta del PDF. Vamos a ver si ahora sí. Ya, ahora sí. Ya me dejó. No me lo está permitiendo. Disculpen, pero no venía preparado para copiarles. Y bueno, en todo caso, sí les voy a... bueno, yo creo que en este chat tengo aquí a Sofía, que trabaja conmigo. Si quiere, Sofía, usted podría poner ahí, eso lo podemos hacer, Carol. Sofía puede poner aquí la dirección del repositorio digital donde nosotros podemos acceder a esos reglamentos. Sí, claro. Nada más que en el mensaje escoja que sea para todos, para que puedan verlo todo. Sofía, si me puedes ayudar a eso, lo podemos indicar de una vez. De acuerdo, continuamos entonces con la siguiente pregunta, don Mario Valerín. ¿Estos estudios que se tramitan en el MOP sería lo que se presenta en Setena en caso de que se solicite? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Estos estudios que se tramitan en el MOP sería lo que se presenta en Setena en caso de que se solicite.
Ah, qué buena pregunta. Sí, el Setena, bueno, el Setena es toda una caja de sorpresas, porque con Setena, vean, con Setena en mi experiencia de tantos años he visto en Setena que me ha pasado que con proyectos muy pequeños me piden el estudio de impacto vial aprobado y me ha pasado que en proyectos muy grandes y no lo exigen. Entonces, vean, la verdad es que al final yo no sé cuál es el criterio para que se exija o no se exija, pero no son todos estos requisitos. Normalmente lo que exige la Secretaría Técnica Ambiental es el estudio de impacto vial, que es uno de los productos de la etapa 1, y nada más el estudio de impacto vial. Alguna vez me he topado con el caso de que nos han pedido los planos funcionales, no los geométricos, no los hidráulicos, no el diseño de pavimentos, sino los planos funcionales. Eh, y, y en ocasiones ha sido aceptable presentarlos sin ni siquiera la aprobación de la institución competente, que es la Dirección de Ingeniería de Tránsito. Pero la mayoría de las veces exigen también que se presente la aprobación del estudio de impacto vial. En este caso, como ya todo se realiza por APC, realmente la aprobación de esa etapa 1 es un documento muy informal, lo que podemos bajar de APC, pero bueno, es al final de lo que tenemos. No hay todavía una herramienta para que la Dirección de Ingeniería de Tránsito suba un oficio en forma donde apruebe el estudio de impacto vial. Entonces, pues eso es lo que tenemos que presentar. Pero la respuesta es esa. Básicamente es el estudio de impacto vial la mayor parte de las veces y algunas ocasiones el diseño funcional. Por cierto, Carol, ahí ya está la información en el chat, está bastante claro. Sí, es correcto, Sofía, ya la subí. Ok, la siguiente pregunta de don Hansel Quesada también. Entendí que el permiso de ruptura y desfogue pluvial ahora está incluido en el trámite de acceso de ruta nacional. ¿Podría ampliar en cómo se hace ahora? Totalmente. Lo que se refiere al acceso vehicular propiamente, vean, una cosa es el desfogue pluvial del proyecto, que muchas veces en lugar de hacerse directamente al cuerpo de agua, porque muchas veces se puede hacer directo al cuerpo de agua, en otras ocasiones se hace al cuerpo de agua, pero a través del sistema pluvial de la ruta nacional. Eso es el desfogue de las aguas internas pluviales del proyecto. Eso es otra cosa. Y eso tiene que tramitarse de la forma como siempre se ha hecho, a través del Departamento de Previsión Vial del MOB, con los requisitos que corresponden. Pero lo que es ampliaciones viales relacionadas con el acceso u otras obras conexas relacionadas con el acceso vial propiamente en esta tramitología que estamos viendo hoy, eso sí queda cubierto ya y ya no sería necesario hacer ningún trámite de rotura de vías con el Departamento de Previsión Vial. De hecho, queda fuera completamente de competencia previsión vial y rotura de vías con respecto a esto. Esto ya queda cubierto en la etapa 2 del primer reglamento que vimos. Eso ya queda ahí cubierto, incluso hasta el pago de las garantías correspondientes que antes se pagaban por previsión vial, ahora es por la División de Obras Públicas, y sí queda separado. Importante, son cosas completamente aparte. Y a veces tenemos casos en los que tenemos el diseño pluvial del acceso y adicionalmente tenemos un desfogue de las aguas pluviales del proyecto. Entonces tenemos dos permisos paralelos en instituciones distintas y que tienen que estar coordinados uno con el otro, porque al final tiene que haber una coincidencia, porque al final se va a tocar el mismo sistema de la ruta nacional. Entonces eso sí, tienen ustedes que tener mucho cuidado, porque cuando el desfogue del proyecto, el desfogue pluvial del proyecto se va a hacer a la ruta nacional, sí tiene que haber una coordinación estrecha. Ojalá sea el mismo profesional que se encargue de ambas cosas. Otra pregunta que tenemos por acá de don José Calvo. Para el CEFIA, ¿considera que es importante que también el acceso a rutas se aplique a las vías cantonales?
Ok, con respecto a rutas cantonales, que es otro tema, ¿verdad? Otro tema y bueno, también es complejo y y a veces cae un poquito dentro de la subjetividad que manejan las municipalidades, algunas de ellas. Un proyecto que tenga acceso a calle municipal por reglamentación y por normativa también necesita un permiso. Bueno, primero por el lado de SETENA y segundo por otros reglamentos conexos. Necesita también un permiso de parte de la municipalidad, pero es de la municipalidad, no del MOB. Y como no existe un reglamento, una normativa al respecto para calles municipales, la municipalidad exige los requisitos que ellos consideren. Y en este caso, les voy a hablar de la experiencia, de lo que normalmente sucede. Lo que normalmente sucede es que las municipalidades exigen un estudio de impacto vial, como SETENA también, y algunas veces exigen los planos de diseño funcional. Y hasta la fecha no he visto que me exijan los otros productos o alcances que hemos mencionado en este reglamento. En estos reglamentos. No exigen plan de manejo de tránsito, no exigen diseño de estructura de pavimentos, no exigen planos geométricos, planos hidráulicos, etcétera, etcétera. Otros estudios geotécnicos, estructurales, o sea, entonces, sino que al final se quedan con el estudio de impacto vial y se quedan en algunas ocasiones con los diseños funcionales. Eso sí, el estudio de impacto vial, para que cuando usted lo realice, tiene que realizarlo con base en la misma guía que se utiliza para realizar los estudios de esta reglamentación que estamos revisando el día de hoy. Lo mismo que las características de los planos viales, pues serían el mismo tipo de plano funcional que se presenta en etapa 1, ¿verdad? Pero sí, ahora, así como me ha pasado con SETENA, me pasa con municipalidades. Por alguna razón, las municipalidades en algunas ocasiones no exigen los requisitos, no exigen estudio de impacto vial, proyectos pequeños, a veces he visto que los exigen, proyectos más grandes por alguna razón no los exigieron. Como no está normado, entonces, pues esas situaciones pasan, es parte de lo que sucede. Y por último, tenemos la mano levantada de don Roberto Mariaca. Vamos a darle el pase. Adelante, don Roberto, puede hacer su consulta. Don Roberto debe activar su micrófono. ¿Aló? ¿Me oye? Sí, señor, Sí. lo escuchamos. Sí. ¿Qué pasa cuando las rutas nacionales atraviesan la ciudad de las zonas urbanas? Y usted dijo que se necesita hacer todo este trámite inclusive para una vivienda. Y en esa calle o en esa ruta no hay posibilidad de hacer el carril para girar a la izquierda. No hay ninguna forma de cómo hacer esa ampliación. ¿Qué pasa en esos casos? Entonces, sencillamente se le niega el permiso y no se puede hacer la obra o la casa. ¿Qué se puede hacer en el caso? Entonces, no es posible hacer nada. Don Roberto, eso sucede mucho. Vieras que pasa más frecuentemente de lo que uno cree, porque los derechos de vía, de las vías terciarias y de muchas vías secundarias son bastante limitados. Entonces, hay ocasiones en las que definitivamente el derecho de vía no da para que se puedan realizar ampliaciones de la vía. Y si nos mantenemos en la zona, que es lo usual, nos mantenemos en la zona en la que es exigido los carriles exclusivos para generar los giros izquierdos, desgraciadamente no vamos a poder tener acceso a ese beneficio, a esa posibilidad. Por lo tanto, no significa esto que el proyecto se va a quedar sin accesos viales. El proyecto va a tener su acceso, solo que los giros, o sea, las maniobras que van a estar permitidas son de giro derecho de ingreso, giro derecho de salida. ¿Qué es lo que sucede de ahí? Desgraciadamente pasa. ¿Qué es lo que sucede en la práctica?
En la práctica sucede que en estos casos se terminan haciendo giros izquierdos ilegales. ¿Por qué son ilegales? Porque hay una línea amarilla central continua que se supone impide los giros izquierdos. Entonces, en ese caso, el proyecto va a poder operar, pero no va a tener ese beneficio. La única forma, como yo decía anteriormente, en la que, dado un derecho de vía limitado, se puede llegar a acceder a las ampliaciones viales, es cuando el terreno tiene un frente lo suficientemente amplio como para que se pueda utilizar parte del terreno para poder generar la solución vial que se está diseñando, que se quiere diseñar. Entonces, en ese caso, finalmente lo que se hace es una donación de ese terreno, de esa área, para poder acceder a esa geometría que usted necesita. Pero si no existe esa posibilidad, pues no va a haber forma, no hay espacio y la Dirección de Ingeniería de Tránsito no hace excepciones en ese caso. Si no hay carriles exclusivos, no hay giros izquierdos aprobados. La pregunta sería, ¿y si ese permiso no se da, entonces no se puede dar el permiso de construcción, digamos, a una vivienda? No, sí, porque recuerde que mencionaba anteriormente que los giros derechos están aprobados. Entonces, como los giros derechos están aprobados, claro que sí, el proyecto sigue, va a pasar por todas las etapas y va a ser aprobado. Excelente, gracias. Con mucho gusto. Bueno, damos por concluida la etapa de preguntas. Antes de darle el pase al ingeniero José Antonio Vives para su intervención, voy a pasar una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse. Le doy el pase al ingeniero José Antonio Vives. Adelante, don José. Gracias, Carol. Igualmente agradecer al ingeniero Roberto Quiroz el espacio y tiempo que nos dedicó con su presentación el día de hoy, y también invitar a todos y todas al curso que sobre esta temática se desarrollará con el fin de ser más amplios, tener más robustez en los temas y sobre todo las guías, procedimientos, reglamentación que se estará impartiendo en este curso que se estará dando en noviembre en 3 fechas para poder atenderlo por 3 módulos, y quedan invitados cordialmente que entren a la página del Colegio de Ingenieros Civiles, que ya está el formulario para inscribirse, en las fechas del 9, 11 y 16 de noviembre, en un horario de 6 a 9 de la noche. Todos cordialmente invitados porque ahí se van a poder detallar y aclarar todas aquellas inquietudes que con respecto a accesos puedan tener todos. Y a todos y todas, muy buenas noches y muchas gracias por contar con el día de hoy con nuestra presentación de CITRA. Igualmente, muy buenas noches y muchas gracias a todas las personas que participaron. Gracias al ingeniero Roberto Quiroz y al ingeniero José Antonio Vives por la charla del día de hoy. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Carol. Dígame. Dice Mario que no ve la encuesta. Mario Chavarría. La encuesta se les activa una vez aquí mismo en la plataforma. No sé dónde la pueden ver ellos porque como yo soy anfitriona, entonces a mí no me llega, pero se les abre inmediatamente en la plataforma a todos. Gracias, Carol.